Saludos, jóvenes, les habla la profesora Angélica Fernández, docente del área de formación de castellano y literatura. Seguimos estudiando la unidad número 1 titulada Lenguaje y Comunicación y el tema 3 son las tipologías textuales y el texto descriptivo. Esta clase está dirigida a noveno grado. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es el texto? Son secuencias estructuradas de palabras, oraciones y párrafos que tienen unidad de sentido ya que abordan un tema en particular. El texto se define como un producto comunicativo propio de la actividad humana, que puede ser oral o escrito, y se consideran texto a los diferentes tipos de productos que son utilizados para comunicar un mensaje. Las características esenciales del texto son la intención, la adecuación, coherencia y la cohesión. La intención es la que se construye para comunicar algo con una intención o motivación. Para llevar a cabo esta intención comunicativa, el emisor selecciona las ideas que quiere expresar y las ordena de una manera determinada. La adecuación es que el texto debe ser apropiado al contexto en que se produce. No es lo mismo escribir una comunicación dirigida a un profesor que escribir una carta informal a un amigo. La coherencia se considera coherente si las ideas que se exponen en él se relacionan entre sí, sin contradicción, lo que contribuye a crear un mensaje comprensible para todos. La cohesión es la manifestación verbal de la coherencia y se hace presente en todos aquellos recursos lingüísticos que usamos para hacer comprensible lo que escribimos. Las tipologías textuales. Según la forma del mensaje que transmiten, es decir, según su estructura, organización, los textos pueden ser de diferentes formas. Así que las tipologías textuales son todo el universo de textos escritos y su clasificación. Tenemos los textos informativos, prescriptivos, persuasivos y literarios. Nosotros podemos entonces abordar estos textos informativos son aquellos que su propósito es informar. Los prescriptivos, ¿verdad? Es aquellos que van a establecer una serie de prescripciones acerca de cómo utilizar algo. Los persuasivos, su fin es convencer. Y los literarios son todos aquellos que tienen una característica literaria, como las novelas, los cuentos, las poesías. Vamos a hacernos entonces la siguiente pregunta. ¿Qué son textos descriptivos? Para nosotros poder establecer esta pregunta tenemos entonces que es necesario saber qué significa describir. Cuando nosotros describimos a una persona es porque estamos dando a conocer cada una de las características que tiene esa persona. Los rasgos, los objetos, los lugares, los fenómenos pertenecientes al mundo real o a un mundo imaginario, con el fin que el receptor pueda hacerse una idea de ellos. Utilizando el lenguaje que se puedan conocer esas características, estamos entonces realizando una descripción. ¿Qué son entonces los textos descriptivos? La descripción es aplicable tanto a estado como a textos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que estamos frente a un texto descriptivo, es el que suele combinar otras formas de discurso como la narración, el diálogo, y se pueden dar a conocer las características de las creaciones humanas. La descripción es aplicable a todo aspecto. Además, cuando se escribe, se cuenta con un abanico de posibilidades que van desde la perspectiva más objetiva propia de la descripción científica hasta la perspectiva más subjetiva de los textos poéticos o literarios. Estructura del texto narrativo. Cuando nosotros nos encontramos con un texto narrativo que su propósito, como le dice la palabra, es narrar, es contar hechos de manera cronológica, de manera sucesiva, entonces nos encontramos con el marco narrativo, que son los hechos espacial y temporalmente organizados. Se presentan los personajes que van a protagonizar una historia y se expone la situación inicial, que generalmente es una situación de equilibrio. Esta tiene un inicio, presentación y planteamiento, que es el comienzo de la acción del relato. Esta sección de la narración es importante porque se anuncia el conflicto que iniciará
al avance de la historia. El desarrollo, la complicación o el nudo se narran los sucesos de mayor tensión dentro del texto y suelen aparecer un obstáculo o una situación complicada en donde los personajes deben resolver para llegar al desenlace de la historia. El desenlace entonces, o el cierre, es la parte final de la historia en la que se resuelven los conflictos planteados en el nudo. Se disipa entonces la tensión narrativa y se presenta la situación final, en la que quedan los personajes que han sido parte de la narración. Tenemos entonces los elementos de la narración son los personajes, que es la persona, animal u objeto, que realizan la acción que lleva a cabo en el relato. A través de sus palabras, acciones y pensamientos, los destinatarios participan en la historia que se relata. El espacio es el lugar donde va a ocurrir la acción. El tiempo es el momento en el que se desarrollan los acontecimientos. El tiempo de la historia puede ser presente, pasado, futuro o circular. La acción es la serie de sucesos o acontecimientos que ocurren en la historia que se relata. Constituyen entonces la base de la historia. El orden de los sucesos es fundamental en un texto narrativo, ya que la confusión podría desorientar al lector. El narrador es la persona que va a describir o a narrar la historia, ya sea desde su propio punto de vista o desde el punto de vista de algunos personajes. Dependiendo entonces del narrador y de la forma como éste narre, podemos decir que existe un narrador interno que está presente en el relato como protagonista o como testigo. El protagonista es el narrador de la historia, en donde él mismo desarrolla esta acción, narra en primera persona. El testigo relata los acontecimientos como un observador, hace uso de la primera o tercera persona. El narrador externo no participa en los hechos narrados y puede ser omnisciente o objetivista. ¿Qué significa omnisciente? Conoce todo lo que sucede en la historia y lo que sienten los personajes y narra en tercera persona. Y el objetivista se limita a mostrar las acciones de los personajes sin dar a conocer sus pensamientos y suele narrar, al igual que el omnisciente, en tercera persona. Podemos concluir entonces que un texto está evidente o se hace presente en cualquier ámbito de nuestra vida. Es un producto comunicativo propio de la actividad humana y tiene una intención, una adecuación, una coherencia y una cohesión. Hay diversas clases de texto según la intención comunicativa. Tenemos los informativos, los prescriptivos, los persuasivos y los literarios. Y los descriptivos tienen como objetivo describir las características de los objetos, a diferencia de los narrativos, cuyo propósito es comunicar hechos o acontecimientos que están dispuestos en una secuencia lógica.